¿Cómo está eso del ascenso, güey? Pues que ya no va a haber durante 5 años ascenso. Yo creo que protegiendo a las Chivas, es lo que leí, sí, que era una medida de protección. Como no pueden ganar, pues mejor los protegen en la porcentual. Oye, por culpa de la mediocridad de las Chivas, el Corre la lleva o equipos cualquiera que Oye, sea. pero para el Corre, por ejemplo, sería una tragedia. O sea, es el equipo que más tiempo tiene en el ascenso. Sí. Y pues ya, o sea, sería como condenarse a... Yo que soy el Cruz Azulino le digo, pues es el Cruz Azul de la primera. Sí, sí. Ascenso, no sé. Pero bueno, entonces también en el fútbol hay temas jurídicos que... Sí. Digo, porque ¿sabes qué? También hay una cosa de negocio, ¿no? Es decir, tu franquicia vale claro. Muy poquito en el ascenso y ascendiendo vale mucho. Claro, no sé si también pudieran quejarse. No, pues es mafia, es business. Se quedan los mismos de siempre. Pero bueno, estamos con todo respeto, vamos a pasar a temas un poco más serios que han marcado la agenda de la última semana. Temas, ustedes lo saben, relacionados pues con lo jurídico, con lo legal. Como siempre, está aquí Alberto Guevara. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Arnoldo, muy contento de estar aquí otra vez aquí en el Expreso. Arnoldo Huerta, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, Beto, igual que Beto, estamos contentos de estar otra vez aquí en la casa editorial Expreso. Ya estuvimos ahí por el restaurante italiano, que estaba muy rico, pero bueno, de regreso al oficio aquí. A la fría mesa. A la fría mesa. Con todo respeto. Oye, vamos a tratar hoy dos temas ahí muy polémicos. Me gustaría empezar con uno de pasadita y después irnos al tema del feminicidio. Pero se anunció ya una reforma. A ver, ¿por qué cuál sería el concepto correcto? La reforma que anunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pues él anunció, a ver, Beto, yo me dice, reforma para y con, ¿no? Algo así, para y con el Poder Judicial de la Federación, para lo que es la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, ¿verdad? Que de algún modo modifica en buena medida la estructura del Poder Judicial. Sí, es una reforma totalmente interna. La verdad es que Monreal y compañía nos traían muy asustados con todas sus iniciativas y sus cuentos, que ya todos estábamos esperando que fue lo que platicamos en el programa. En el último programa, el fiscal Hertz nos tenía muy asustados, muy escamados, y no, la verdad es que en términos generales es una propuesta muy positiva del ministro Saldívar. Creo que hay cosas muy interesantes, por ejemplo el tema de la jurisprudencia, ya que la mayoría de la gente más o menos se sabe lo que es la jurisprudencia, que es por así criterios de la Corte que se hacen obligatorios a las personas, aunque puedan ser contrarios a alguna ley, ¿no? Uh-huh. Aquí la cuestión es que las jurisprudencias tienen un sistema de que cuando llegan a la Suprema Corte o a los colegiados tienen que ser 5 reiterativas iguales, ¿no? Y que no haya una contradicción entre ellas para que tengan una obligatoriedad. Sí. Pero el sistema lo quieren cambiar como precedentes, que a mí se me hace muy positivo, que ya no hay necesidad de que haya 5 reiterativas sin contradicción, simplemente que haya un solo criterio del pleno o de la sala, dependiendo, cada sala se integra por 5. Sí. Si es de la sala tendría que ser 5 de 4, o si es del pleno más de 8, pero ya con una sola unanimidad del órgano superior, pues ya eso es obligatorio. Es muy sano eso porque evidentemente resuelven cuestiones de Tribunal Constitucional, cuestiones que son interesantes para todos, ¿verdad? Sí. También se ve que se fortalece la carrera judicial, eso también es muy positivo. Lo negativo de eso es que le cierran a veces el paso a gente externa, que también vale la pena y que le da aires diferentes a los poderes judiciales, es la verdad, en todos los niveles, se hace está lo federal, ¿no? La Defensoría Pública, fíjate, en lo federal es diferente a muchos estados de la República. Por ejemplo, aquí en Tamaulipas la Defensoría Pública depende del gobierno del estado, pero a nivel federal depende del Poder Judicial de la Federación, que a mí se me hace mejor incluso, ¿verdad? Porque le hace más tecnicismo a las cosas. Pero también es cierto que los defensores públicos tienen fama en todos los niveles de no estar tan capacitados o bien pagados para llevar a cabo la defensa de los más necesitados, por así llamarlo, ¿no? Aquí la cuestión es que se quiere fortalecer esa institución para meterlos también en una carrera judicial. También la iniciativa trae crear una escuela judicial formalmente como tal, y eso es bueno para todos. Por otra parte, pues también veo muy interesante el seguir fortaleciendo el Consejo de la Judicatura Federal. Esto me da mucha risa porque cuando acaba de entrar el nuevo Congreso Federal, igual el nuevo presidente, empezaron a decir una iniciativa que querían desaparecer los consejos de la Judicatura Federal, los consejos de los poderes judiciales, consejos de la Judicatura, y Oaxaca se adelantó para quedar bien y eliminó el consejo, y pues aquí esta iniciativa lo que hace es fortalecer más al consejo, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo ideal, o sea, es muy importante que los poderes judiciales... Que vendrían a ser órganos de control. Exactamente, ¿no? De administración, control y vigilancia, pero que no dependan totalmente uno del otro, porque como está actualmente, todavía la Suprema Corte tiene una facultad revisora de ciertos actos del consejo,
Ahora quieren darle total independencia. Como quiera el presidente de la Suprema Corte de los Poderes Judiciales es el mismo en los dos órganos. Pero le da una cuestión totalmente jurisdiccional a la Suprema Corte y otras tareas más administrativas de disciplina y vigilancia al Consejo de la Judicatura. Pero en un primer ángulo pudiera decir eso internacional. Beto, ¿reforma buena, reforma mala? Pues mira, yo veo que en casi todas las propuestas de campaña, propuestas de planes de gobierno, siempre hay un apartado dedicado al sistema de justicia. En todos lados lo podemos ver con todos los colores y sabores políticos. Siempre va a haber una propuesta y se vienen los lugares comunes para fortalecer al Poder Judicial, para mejorar la impartición de justicia, para que los juicios sean más rápidos, etcétera. Entonces, a mí me parece adecuado hacerle ajustes y lo que sea para mejorar siempre será bienvenido. Creo que el punto a veces de todos este tipo de reformas es que no vienen acompañadas del estudio presupuestal correspondiente. Pudiera ser que todas estas reformas necesiten pues, más dinero. Claro. Y si nada más está en el papel esos ajustes, esas mejoras, pues ahí se van a quedar, ¿verdad? Porque mucho se habla y ha sido el discurso a lo largo de este año y medio de reducirle presupuesto al Poder Judicial, de reducirle las remuneraciones a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Entonces, creo que el punto de equilibrio no está tan claro en estos momentos entre lo que ha venido siendo la narrativa del gobierno actual y lo que propone esta reforma al manejo del Poder Judicial, específicamente al Consejo de la Judicatura. Bueno, y como casi todo lo que ha pasado últimamente en la vida pública del país, seguramente vendrá esta iniciativa acompañada de una buena dosis de polémica en el Poder Legislativo, ya lo veremos. Pero precisamente me gustaría pasar a otro tema que ya está haciendo mucha polémica. Ayer o antier en la sesión del Congreso del Estado se armó ahí un debate interesante al respecto sobre esta idea que circula en el ambiente, porque la propuso así el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hablando de eliminar el delito, el concepto de feminicidio. ¿Es viable? Pues mira, realmente hay gente que hay divisiones en el tema que dicen que algunos se quieren justificar porque dicen que es más difícil acreditar el delito de feminicidio. Que yo tenía mis dudas porque tampoco lo había estudiado mucho, pero me puse a revisar el Código Penal Federal y el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que de hecho es exacto, la redacción es similar, y no le veo ninguna dificultad para acreditar el feminicidio. No sé de qué la verdad está hablando el fiscal Gertz, aunado a que es un delito pues, de fuero común en la mayoría de los casos, o sea, es decir, le corresponde a los estados a través de sus fiscalías o de sus poderes judiciales, por una parte investigarlos y por otra parte juzgarlos, ¿verdad? Pero realmente yo no le veo ningún problema, porque realmente los códigos dicen que el feminicidio es quien prive a una mujer, se entiende, dice que por razones de género, y te explica cuáles son las razones de género muy claras, ¿verdad? Que son que haya existido entre el sujeto que comete el delito y la persona alguna relación anterior, sentimental, emocional, que haya sufrido abuso, mutilaciones, que haya habido cuestiones sexuales de por medio, incluso necrofilia después del cadáver, que una vez muerta hayan publicado el cuerpo, o sea, están ligados al odio hacia la mujer o actos que ¿cómo se llama? Que tiendan a denigrar, que sea un abuso del hombre o de autoridad. Sí quiero aclarar que feminicidio no significa, o sea, no encuadra en cualquier asesinato de una mujer, o sea, no porque muere una mujer quiere decir que es feminicidio. Sí. Es decir, si una persona hace un multihomicidio, por así decirlo, o supongamos de esas personas locas que ves mucho en Estados Unidos, que disparan a una multitud y entre ellas hay hombres y mujeres, eso es homicidio. Claro. Porque no es una cuestión de odio hacia la mujer, a lo mejor es un odio general, pero sí, no está ligado a eso. Entonces, yo no le veo problema. A lo mejor habría que revisar todos los estados cómo está tipificado. Sí veo problema, ha habido casos en acreditar la tentativa de feminicidio. O sea, eso sí es difícil, por cuestiones técnicas, ¿verdad?
porque es muy, como el homicidio es un delito doloso, el feminicidio, llámese cualquier tipo de feminicidio, o cualquier tipo de esos delitos, es doloso, es decir, Sí. bueno, en particular, perdón, el homicidio no, el feminicidio es doloso, ¿ya? O sea, tiene que haber una intención, Claro. ya la Corte lo ha dicho, eso es por la razón de género. Entonces, sí se dificulta en tentativa, y es lo que ha pasado, que a veces han reclasificado los jueces, y la gente se ha quejado de eso. ¿Por qué? Porque la tentativa es intenté pero no lo logré. Entonces la línea entre demostrar que él que un hombre quería asesinar a una mujer o Por que nada más razones quería de género. lesionarla o algo así, es muy delgada para los efectos técnicos. Es lo que Ahí- pasó en la Ciudad de México con la Exactamente. esposa del directivo Claro, de sí, Amazon, ese de caso Amazon. así fue literal. Yo leí la resolución de segunda instancia y lo confirmaron y no estaba descabellada, ¿eh? Pero es que esa línea es muy delgada. Es muy delgada esa tentativa. A lo mejor el problema, Beto, es que se plantea justo en un momento en el que el tema del feminicidio, pues como sociedad nos atañe, porque se están dando casos terribles como este que mencionamos. Sí, pues híjole, a lo mejor pecando de sospechosista, pues no sé, ya tal vez el gobierno en turno agarró a Hertz de su sparring y para sacarlo, ya ves que con la reforma al sistema de justicia, que no fue reforma, que nunca llegó, lo sacan y todo el mundo lo apedrea y lo vuelven a guardar y sale otra cosa diferente. Igual con el caso del feminicidio, no recuerdo exactamente cómo fue el contexto de la declaración, pero el tema de la dificultad de acreditarlo, yo coincido con Güero de que pues no es difícil, o sea, ahí se priva de la vida una mujer y por razones de género, y las razones de género son estas 6 o 7 razones que vienen en el Código Penal. No es como otro tipo de delitos en los que una cuestión muy pequeña te lo cambia: cohecho, peculado, Claro. fraude, abuso de confianza, lesiones o pandillerismo. Entonces, Sí, sí. O que sean concursos, que te bastante sí, delitos. en fin, es un montón de situaciones en las que sí es difícil acreditar un cierto tipo, pero en este caso no lo veo. Y lo que tú dices, el momento. El momento es muy desafortunado para hacer la declaración, sobre todo porque traemos todo el historial de las manifestaciones, sean como sean. El tipificar o el tener ya el tipo de feminicidio fue un logro de un cierto Claro. movimiento social muy amplio, muy reconocido, muy fuerte, que viene y tú le dices a todo ese grupo que haya participado o no en conseguir que el feminicidio se tipifique, que se haga parte, que se logre un reconocimiento, a que haya un castigo especial para quien priva de la vida a una mujer. Me parece un total despropósito, mucha falta de sensibilidad política. Claro. Y pues simplemente creo que como con lo que pasó con el sistema de justicia, este tema de eliminar el feminicidio y de dejarlo todo como homicidio o como privación de la vida, pues lo deben también de echar para atrás, porque sí hay razones para tenerlo como está. Las que te decía, es un logro social, por así decirlo. Híjole, a lo mejor la comparación es un poco desproporcionada, pero como el conseguir el voto para la mujer o el conseguir ciertas cuotas de género, son logros sociales. son de logros cierto sociales movimiento, claro. de un movimiento que no se deben de echar para atrás por el simple hecho que, bueno, es que está muy difícil acreditar el tipo. Creo que políticamente muy mal el tino, y jurídicamente pues creo que también, porque están demostrando la ineptitud de algunas personas que dicen, ay, está muy difícil el acreditarlo, mejor vámonos a la sencilla. Porque pareciera un símbolo, ¿no? Como si quisieran evitar que se hable de un tema que está en la agenda inevitablemente. No, pues digo, es nada más depender de las noticias y ver lo que está pasando, ¿verdad? Es algo que gracias a Dios despertó, que es un hecho que siempre ha existido, ¿verdad? Pero que uno que despertó porque se levanta más la voz y porque existen los medios. Aquí este tema del feminicidio existe por un cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana incluso. ¿Se acuerdan de aquel asunto del campo algodonero de las Sí. mujeres que
que mataron y violaron, o sea, pues es una recomendación que existiera algunos protocolos o alguna manera de castigar fervientemente esto. Aprovechando políticamente esta situación, pero erróneamente, los diputados federales presentaron iniciativa para poner más penas en el feminicidio, ¿no? Pero es que se tiene que entender que eso es una política a la antigua y simulativa de querer arreglar las cosas, es decir, aumentando las penas no arregla los problemas. Claro. O sea, no porque el feminicidio... Porque también va por ahí, claro, esa idea. Ya había 60 años en el Código Penal Federal y ahora lo aumentas a 65. Uy, qué Claro. diferencia. No es el problema de fondo en esta situación. O sea, va mucho más allá que la cuestión legal. Aquí, o sea, lo que sí es cierto es que se está quedando de ver en todos los aspectos y en todos los niveles. ¿Por qué? Porque cuando una persona, o cuando observas cómo se dan este tipo de delitos, cómo... No nada más de los feminicidios, también los delitos relacionados con las niñas, con los niños, ¿no? El caso de Fátima que vimos. Te da un terrible, no sé, un sentimiento Sí. muy feo interior al ver que la facilidad en que pueden caminar con las Sí. personas o llevar los cuerpos o hacerlos. Y entonces eso fomenta evidentemente, al tener una ausencia de Estado de Derecho, llámese el delito que sea, fomenta que las personas no tengan miedo a realizarlos más, ¿verdad? Y fíjate qué bueno que lo mencionas, porque esta ola de violencia que vemos en el país, el caso de Fátima, que lo ha simbrado desde luego, ha generado expresiones, me parece a mí, peligrosas. Ayer u hoy un diputado del PAN ya estaba proponiendo la pena de muerte para los asesinos de menores. Aguántame. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que es un paso peligroso que hay que cuidar mucho, llegar a ese punto. Si quiere, le cedo la palabra a esto y ahorita... Pues mira, yo, la pena de muerte. en mi punto de vista, no hay una razón suficiente para justificar la pena de muerte. También fue un logro, o sea, regresar al pasado, y vuelvo a lo mismo, regresar a la fácil, a evitar que haya una política pública eficaz, eficiente, de reinserción social. Es simplemente llegar a la fácil. Hay un delito que se comete, es pena de muerte. Hay un riesgo de meter este tipo de acciones para atacar a ciertas personas o para poner en riesgo. Se pone en riesgo muchas cosas, y lo que dice Güero hace un momento, el aumento de una pena o la severidad de una pena no arregla las cosas. El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los castigos debería ser un motivo suficiente, pero en un país donde un porcentaje muy bajo de los delitos se denuncian, y de esos delitos muy poquitos terminan con una sentencia condenatoria, creo que al final es menos del 1%, de acuerdo a las cifras del ENVIPE, pues híjole, ¿qué fines tendría tener una pena de muerte que no le va a llegar a nadie, verdad? Fortalezcamos estas penas. Le va a llegar a gente que a lo mejor no lo merece. Claro. Ser duro con los procesos penales y llegar a hacer justicia, pues. Ahorita mencionabas de la pena de muerte. Mira, para empezar, constitucionalmente está prohibido. Pero vete más allá. México ha firmado tratados internacionales donde está prohibida la pena de muerte. O sea, va más allá de México. Es una cuestión internacional. Sin embargo, definitivamente estos temas que vemos, pues te gana el enojo y dices que se le dé pena de muerte. Yo pudiera decir que si en algún momento pensaríamos que la pena de muerte es viable por una cuestión emocional, diríamos bueno, estoy a favor de la pena de muerte, pero en un sistema judicial que fuera 100% efectivo. Pero como en el mundo no hay ningún país que tenga un sistema judicial 100% efectivo, no puede existir la pena de muerte. O sea, eso va ligado, o sea, para empezar. Porque ¿con qué certeza obtienes que la persona que estás literal llevando a la guillotina, como aquellos pueblos barbáricos, es la persona que cometió un delito, ¿verdad? No, y es bien sabido, que pues la rabia no es quizás el mejor asesor, ¿no? Claro. El mejor asesor. Es muy difícil tomar decisiones de ese tipo en un momento como el que vive el país, en el que ciertamente hay mucha molestia por lo que está ocurriendo. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? No, todo bien, pues
Simplemente creo que este tema, la poca sensibilidad del gobierno de la República con el asunto del feminicidio, pues ya ahora sí que mediáticamente le comió el mandado a acciones plausibles, como lo que platicábamos antes de empezar, de la detención de Lozoya, que era algo, digamos, a lo mejor no la cereza del pastel, pero sí una parte importante del betún del pastel, claro, en el combate a la corrupción. Y este tema le está ganando. Veo también un poquito que la oposición, que la partiría en dos. La primera sería la oposición política, pues está como que atrasito del tema, no lo está agarrando. Y los medios, pues en mi punto de vista, y atrás de ellos quizá, o a un lado, o aplaudiendo toda esta oposición que hasta ahorita no había conseguido, después en lo que va del sexenio, de darle un golpe más o menos certero al presidente. Lo demás había sido, digamos, bofo, y con esta cuestión, pues ahora sí, probablemente veremos un presidente que se cuide más de cada tema del que habla. No es lo mismo hablar de la rifa del avión que hablar del feminicidio. Claro. Sí, yo coincido, parece la primera gran crisis. El primer golpe al hígado, si lo puedes llamar. También coincido con Beto al decir que el gobierno federal le falta mostrar sensibilidad y empatía, ¿no? Porque si bien es cierto, yo creo que hay un punto de acuerdo entre todos los ciudadanos que los gobiernos anteriores han dejado mal el país. También lo es que tienes que resolver y tienes que dar la cara y ser responsable ahora que estás asumiendo una tarea como esas, ¿no? Es decir, cuando uno sabe que el barco está mal, pues ya te subes y lo tienes que redirigir, no seguir diciendo que las cuestiones están. Y esa falta de que no dudo que la tenga internamente, pero de no mostrar esa sensibilidad o empatía, está causando políticamente un desgaste al mismo ejecutivo, ¿no? Ya veremos si en el correr de las semanas empieza a cambiar esta sensibilidad, porque vienen días cruciales en este tema. Se está convocando a un paro nacional de mujeres para el próximo mes, que me parece que va a ser muy interesante ver cómo transcurre, y sobre todo muy interesante, por lo que mencionamos, cómo reacciona la autoridad federal. Seguramente lo platicaremos la próxima vez que nos encontremos. Con todo respeto, como siempre, agradecemos su atención y nos vemos en la próxima.